por el hecho de ser CNIO, como todas las conversaciones que he tenido concernían a un estudio que al final la historia tenía que ver con cáncer, tenía que ver con comprender por qué determinadas condiciones daban lugar a cáncer, por qué determinadas mutaciones daban un pronóstico peor o intentar encontrar mecanismos que luego se pudiera utilizar como una manera de enfrentarte terapéuticamente con el cáncer. Entonces, que siempre, incluso cuando se está haciendo esta investigación tan básica, se tenga eso en mente, que eso es el destino final, lo que se quiere alcanzar al final, eso me llama mucho, me llama mucho la atención y me parece muy motivante, ¿no? Estoy aquí como profesora visitante con el Jesús Serra y lo di exactamente sobre eso, sobre Polycomb. Te puedes imaginar que un complejo que es tan importante para la diferenciación celular y que, por cierto, cuando se muta o cuando se expresa de manera incorrecta, o sea, cuando hay cantidades insuficientes o demasiadas en la célula, en muchos casos esto da lugar a cáncer, porque el cáncer es, de alguna manera, es el proceso por las que las células que se habían diferenciado se dejan de estar diferenciadas, pierden su identidad y empiezan a dividirse de forma descontrolada. Entonces, me pareció que Polycomb era algo interesante, está muy regulado y nosotros estamos estudiando distintos aspectos de la regulación desde el punto de vista de la molécula, de la estructura, de las interacciones. Entonces, eso, por ejemplo, es un área que está ahora mismo mucho en ebullición en mi laboratorio, pero también estudiamos otros complejos que se utilizan para la expresión genética, o sea, lo contrario, para regular, para activar la expresión de genes en zonas que deben ser expresadas en un determinado tipo de célula y que como respuesta a cambios pues necesitan que algunos genes en un determinado momento se expresen más o se expresen menos. Y el otro tema, que es completamente diferente, tiene que ver con microtúbulos, que es un polímero que en la célula se encarga de muchas cosas, pero entre ellas la más fascinante para mí es segregar los cromosomas después de que se hayan duplicado, de manera que cada una de las dos células hijas reciban un complemento completo, o sea, el genoma completo sin duplicaciones ni faltas de uno de los cromosomas, que por cierto hace que los microtúbulos también sean un target de anticancerígenos. Mi laboratorio lleva muchos años estudiando el Taxol, que es uno de los fármacos más utilizados contra cánceres sólidos, como de útero, de mama, de próstata, y que actúa uniéndose a los microtúbulos y interrumpiendo su comportamiento normal, digamos, y haciendo que la célula no pueda dividirse y al final termine suicidándose. Entonces, hay muchísima conexión en todo lo que yo hago con cáncer. Son todo complejos, proteínas, que en muchos casos compañías farmacéuticas están utilizando como diana, que quieren modificar con fármacos para controlar cómo funcionan o de hacer que dejen de funcionar en la célula. Y esa es mi conexión, ha sido mi conexión de muchos años con el CNIO desde el punto de vista temático de mi laboratorio. El Taxol, cuando se descubrió que estabilizaba los microtúbulos. ¿Cómo? No se sabía. ¿Dónde se unía? No se sabía. ¿Hacía algo a la estructura de los microtúbulos? No se sabía. Este tipo de conocimiento es importante para mejorar el funcionamiento, para diseñar, para cambiar la estructura de ese fármaco y hacerle pues más específico, que trabaje mejor o que varíe, pero sin dejar de tener estas funciones. Eso es muy típico en el trabajo que hacemos los biólogos estructurales. En algunos casos el trabajo que nosotros hacemos nos permite, es parte del pipeline que se utiliza para, no tanto para identificar una molécula, un fármaco que pueda tener una actividad, sino para entenderlo y mejorarlo.
yo creo que estamos muy cerca de tener una galería de proteínas independientes. Lo que pasa es que estas proteínas se combinan en estructuras más grandes que llamamos complejos. Muchos de estos complejos son variables, o sea, tienen unidades que se quitan y se ponen, como sombreros y calcetines de los que se cambian y que les dan distintas actividades. Muchas de ellas son como pequeñas máquinas que se mueven, que consumen energía, que tienen flexibilidad. La descripción de esa dinámica, tanto estructural como en cuestión de composición y de interacciones, eso va a tardar un poquito más. Hay muchos casos en los que ni siquiera sabemos cuáles son los complejos que tenemos que estudiar. Una cosa es tener el genoma codificando todas las proteínas y otra saber cómo se combinan entre ellas. Eso en muchos casos aún no lo sabemos. Y una cosa que es súper interesante ahora, sé que me estoy enrollando muchísimo, es que estas estructuras las estamos haciendo en sílico, en el ordenador, en vacío, o lo estamos haciendo después de extraerlas de la célula en un tubo de ensayo. Pero en realidad todas estas proteínas y todos estos complejos existen dentro del bosque de estructuras que es la célula, y las células existen dentro de un tejido. Entonces ahora la idea de hacer biología celular estructural, o sea, mirar las estructuras dentro de la célula, eso es realmente la nueva frontera en biología estructural. Lo que hacemos es deshacer la célula para entenderla, cuando en realidad, o sea, es un método reduccionista, donde lo que hacemos es simplificar para entender algo en detalle, pero al final lo que pretendemos siempre es integrar este conocimiento en algo más grande, y va a ser la combinación de todo, de técnicas intermedias experimentales, de la parte computacional y de la integración en células y al final incluso en modelos matemáticos, si quieres, que nos va a dar una forma de entender la biología que es más profunda, que es más general y al mismo tiempo más particular. Una célula, un tejido, un organismo. Algo que ha ocurrido recientemente que está teniendo un efecto increíble, una revolución realmente explosiva, tiene que ver con AlphaFold y RosettaFold, estos métodos de predicción de estructuras que utilizan inteligencia artificial. Entonces, estos realmente significan que no necesitas ni siquiera producir la proteína, ni siquiera, o sea, puedes tomar los genomas, deducir lo que son las partes del genoma que codifican una proteína, deducir de ellas, por lo tanto, la secuencia de aminoácidos, meterlo dárselo a estos programas y te van a dar una estructura. Y la información que tenemos es que cada vez lo están haciendo muy bien. Lo que tiene AlphaFold y programas como ese es que es muy rápido y que esas soluciones pueden ser el producto final o pueden ser algo intermedio que ayude al proceso, como por ejemplo, ya te digo, obtener la estructura de un complejo macromolecular de 14 proteínas que existe en un continuo de conformaciones. Eso no puede hacerlo AlphaFold, por lo menos ahora no, porque no existe suficiente experimento a ese nivel hecho para que esa inteligencia pueda aprender. O sea, hay cosas que hasta que no se le enseña no podrán hacer. Entonces, ese delante y atrás, o sea, el pasarse la pelota entre la parte computacional y la experimental es buenísimo. Es buenísimo para ambas partes y al final para el progreso de la ciencia. Yo no le veo competición definitivamente con el tipo de cosas que hago yo, porque todavía esa inteligencia artificial no puede hacerlas.